Y bueno, el índice es un principio que identificamos el problema y estábamos buscando objetivos que a través de ese problema las soluciones que queríamos poner, proyecto y cómo lo llevamos a cabo. La identificación del problema estuvimos buscando en la página del Ministerio de Medio Ambiente sobre el impacto del aceite usado respecto de las casas al mar. Y nos dimos cuenta que era un total de 850.000 toneladas de aceite en España. Entonces también estuvimos buscando una manera de aprovecharlo de una manera más alternativa y es a través de la producción de jabón. Como conclusión, para llevar a cabo el proyecto, decidimos usar el aceite usado para reutilizarlo haciendo jabones de una manera que también, a partir de esos jabones, podamos sacarle más beneficio. El objetivo, como ya hemos mencionado anteriormente, es usar el óleo usado de casa, que entre todo el colegio de Badalona reunimos aceite y gracias a los compañeros de clase y a la gente que participó, llevar a cabo la producción de jabones. El proyecto a aprovechar al máximo y era mediante una reacción química ácido-base que era juntar ácidos grasos como el aceite y la solución alcalina que es el óxido de sodio, es decir, la sosa cáustica. Los materiales también pueden ser tanto en casa como en un laboratorio. Nosotros optamos por hacerlo en el laboratorio, que es un botavida, un papel, un becamuse, gafas y sobre todo los guantes por precaución, ya que la sosa cáustica es corrosiva hacia las manos, como se menciona aquí pero no se ve. Y respecto a los ingredientes, 1 litro de agua, 200 gramos de sosa cáustica y el aceite usado. Como se hace, es un proceso bastante fácil que también se puede hacer tanto en casa como en un laboratorio. En primer lugar, se calienta el agua hasta casi su punto de ebullición y se aparta en un lado que se vaya enfriando mientras la sosa cáustica coges 200 gramos con la báscula y la echas en esto. Entonces empiezas a remenear hasta que la sosa cáustica se disuelve totalmente en el agua. Cuando ya se vuelve a poner el agua en el fuego y después se procede a poner el aceite en la olla. Después se tiene que ir remeneando hasta que coja una textura más. Y tenemos que hacer entre una semana y 10 días para que tengamos un resultado. Como ya he mencionado también, nosotros desde el colegio y desde Badalona intentamos hacer esto, que se llegara a oídos de casa o a más gente, y desde el colegio dividimos nuestra clase en dos grupos, grupo A y grupo B. Como era el material necesario, nuestra receta y el material de laboratorio en el colegio, como en la báscula y mientras esperábamos que se calentara el agua, la disolución y cómo usábamos la sosa cáustica, cómo preparábamos el aceite mientras el agua y la sosa cáustica se acababan de diluir, y aquí ya teníamos casi el preparado hecho y teníamos que seguir meneando y después en unos moldes que fabricamos en el colegio gracias a unas madres y también a la gente de Badalona, logramos hacer unos moldes que nos permitieron echar el aceite, que sobre todo había que poner también de plato debajo para que no se estropearan, y una vez ya teníamos el preparado hecho, solo había que apuntar. Y bueno, es que no solamente quedaba esperar. Y el resultado es este, el que hicimos en el laboratorio. Muy bien. Tenemos aquí más moldes. Y luego, ¿qué hicimos en casa más? Que hicimos profesores mejor. Que nos salimos por casa. Muy bonitos. Muy bien. Sí, sí. Increíble. Bueno, también, por último, como ya he dicho antes, que queríamos aprovechar, aparte de que fuera un jabón para aprovecharlo en casa, también habíamos pensado en San Jordi, con un molde de rosa que